El 9 de agosto de 2023 asesinaron a Fernando Villavicencio, un periodista valiente que soñó con devolverle la dignidad al Ecuador. El crimen que cambiaría la vida democrática del Ecuador y del mundo. El magnicidio, la escena. Lo que todos vieron es apenas la punta del iceberg. Debajo está lo que lo sostiene: redes de crimen organizado transnacional, estructuras narcopolíticas, un país que fue entregado a esas fuerzas. Y en ese fondo están quienes lo hicieron posible. Con la conducción de Amanda Villavicencio, Tamia Villavicencio y Arduino Tomasi, este podcast nos permite analizar el caso a través del tiempo y la evidencia. ¿Qué ocurrió versus lo que sabemos ahora? Autores materiales, autores intelectuales, narrativas armadas frente al expediente, las pruebas y los hechos. Porque entender no es opcional, es la única forma de defender la democracia y la libertad. Ahora sabemos que el asesinato de Fernando Villavicencio es solo la punta del iceberg. Yo soy un sobreviviente. Fui víctima de la mayor persecución de la historia de este país. 5 años en el exilio, 5 años perseguido, no por haberme robado un centavo. ¿Saben por qué? Por haber escrito la verdad, por haber levantado la palabra, por haber hecho de la palabra, del verbo, del sustantivo, las armas más potentes que tiene la civilización. Vamos con la palabra a liberar a este pueblo. Chimborazo, el Ecuador tendrá un presidente de la República, un hombre como ustedes, un campesino, un hombre sencillo. Y un pedido muy especial. ¿Cuál es? Que las mafias salgan de las papeletas electorales. Yo acabo de vivir 2 años de una tragedia sin nombre. Haber sido parte de una asamblea donde tiene violadores, el violador de Peter Calo. Digo violador y lo digo con absoluta autoridad. ¿Sabe lo que significa haber tenido al frente, presidiendo sesiones del Parlamento, a un pandillero como Ronnie Aliaga, que se va a bañar en las piscinas de los mafiosos de los Estados Unidos? El lunes canta el himno al Che Guevara y el sábado está ¿Cómo cambiamos la panza eso? llena. ¿Cómo cambiamos eso? Cambiamos con esta invitación. El pueblo que no aprende de su dolor y su tragedia tiene que repetirlo. Por favor, no lleven a pandilleros, no lleven a glosados. ¿Sabe usted cuántos glosados tenía yo de compañeros? 16 legisladores con glosas confirmadas. 17 legisladores con informes con responsabilidad penal, es decir, por haberse robado fondos públicos. ¿Usted cree que esa asamblea tenía calidad moral para aprobar leyes y fiscalizar? No. Los detalles tiene la fiscal, pero son 5 asambleístas como mínimo, que han planteado, y aquí hay varios legisladores que han escuchado, y que saben que van a contratar sicarios para atentar contra mi vida. Yo no les tengo miedo, ya les derroté. ¿De qué partido? Los que no me quieren, pues ya saben. Durante la primera semana de audiencia preparatoria de juicio, la teoría del caso ha dejado de ser simplemente una teoría y se ha convertido en un engranaje, en este gran rompecabezas que pieza tras pieza se va armando. En este episodio, ya el número 10 de La Punta del Iceberg, vamos a analizar todo lo que ha ocurrido en esta primera semana de audiencia evaluatoria y preparatoria de juicio. Bueno, creo que sí hay algo que me da como un buen sabor, es que hemos visto cómo Fiscalía ha ido cotejando de cada prueba, de cada testimonio, ha ido alimentando de otras pericias, de otros testimonios, de, por ejemplo, traslados de una cárcel, de visitas a una cárcel, de muchísima información, ha logrado cotejar cada uno de sus elementos. Entonces creo que esto es algo súper importante porque en un primer momento íbamos, y lo íbamos cubriendo también desde el periodismo, íbamos sacando cada prueba, cada testimonio, pero ahora que ya ha terminado la etapa
etapa de instrucción fiscal y que tenemos todas esas pruebas, podemos ver cómo todas se relacionan entre ellas y cómo ya toma un total sentido esta teoría que se maneja y, como lo hemos dicho, empezó desde 2023, o sea, desde el día del asesinato empieza a generarse este caso, primero el caso Villavicencio, luego se alimenta también del caso Metástasis y luego termina siendo el caso Magnicidio FB, que es el caso que tenemos ahora. Y algo bien interesante es que yo veía como en estos días que han salido estas noticias, como los trolls, ¿no? Esto dicen, es un caso tan manoseado, pero eso no es verdad. Porque tenemos un caso que ha mantenido una misma teoría y una misma línea, y que los que han manoseado este caso más bien son los procesados, quienes se han inventado un día una cosa, otro día otra cosa, y más bien ahora vemos cómo incluso sus propias narrativas, sus propias versiones han sido cotejadas con los dispositivos que ellos han ingresado, y se ve como todo por parte de ellos ha sido armado, comprado, han hecho compra de testigos, compra de versiones también, a cambio de, como hemos dicho, ofrecerles casa en Estados Unidos, ofrecerles papeles, legalizarles y un gran etcétera. Entonces creo que, como hemos dicho, es una victoria haber llegado vivas hasta acá. Hemos recibido amenazas de muerte y también me gustaría como que cuentes lo que tuviste que decir hoy ante el juez, porque también no vemos cómo va avanzando la verdad, y cada vez que va avanzando la verdad empiezan los hostigamientos y las intimidaciones. Bueno, justamente esta semana hemos visto una serie de comportamientos. Creo que lo primero es la sorpresa de la gente, la sorpresa del mismo juez, porque claro, el juez llega a este proceso sin conocer previamente, y entiendo que así es como tiene que ser, ¿no? Él llega como nuevo, voy a decir, a recibir toda esta información, pero que nosotras la venimos procesando desde hace 3 años. Entonces, para nosotras no hay novedad en lo que vamos viendo. Es más, es grato constatar de que nuestra teoría del caso, nuestra acusación particular, va de la mano con lo que Fiscalía también ha ido recabando. Y esto significa que entonces el caso avanza y es fuerte. Ahora, yo creo que lo que hoy vivimos, particularmente hoy fue como el último día de esta semana que hemos tenido audiencia y nos damos cuenta, yo usaba esta frase, ¿no? Que es de Don Quijote, cuando los perros ladran es porque vamos por buen camino, sin querer ofender a los perros, la verdad es una metáfora y amamos a los perros, pero sí, pero la verdad es que así ha sido. Cuando hablamos del informe de la UNIF, amenazas de muerte. Cuando hablamos de los más capos del crimen organizado en Ecuador, amenazas de muerte por redes sociales, por WhatsApp. Y no solo nosotras, también quienes han hablado. Y ya sabemos que más de 7 personas que han nombrado a los líderes, a los cracks dentro de esta estructura criminal han sido asesinados. La semana anterior, amenazado el abogado de Daniel Salcedo, el mismo Daniel Salcedo también, nosotras también. Pero además de todo eso, se ha sumado a la lista de personas que nos hostigan, que nos maltratan, que nos insultan, que nos difaman. Se han incluido también el usuario Sunshine, que según los informes, el informe final de la UNIF, pertenece a María Paula Christiansen, que no conforme con las medidas que ya tenemos, que están con nuestras medidas de protección. Justamente hoy lo tenía que recalcar el juez. Estamos en una investigación, sí, vamos a hacer un proceso legal, pero aquí hay unas víctimas y las víctimas somos nosotras. Somos las víctimas, obviamente mi padre, nuestro padre es la víctima principal, pero nosotras, sus hijas, quienes hemos dado esta pelea, somos quienes estamos ahora recibiendo todo este maltrato, toda esta violencia, ¿no? Entonces el día de hoy tuvimos que hacerle conocer al juez que estas personas siguen hostigándonos pese a tener medidas a nuestro favor. Incluso Javier Jordán, él tiene medidas tanto en Estados Unidos y como en Ecuador para no referirse a nosotras y no seguirnos hostigando judicialmente. Aún así sigue haciendo lo que quiere, pero poco a poco van dejando, ya no pueden salirse con la suya como estaban acostumbrados. Creo que el día de hoy el juez primero llamó a todos a ponerse en su puesto, a que los abogadazos dejen de estar peleando con las víctimas y dejen de estar insultando y maltratando a las víctimas y se pongan a hacer lo que tienen que hacer en lugar de estar mintiendo ante los medios de comunicación y ante las cámaras, ¿no? Y bueno, para nosotras también creo que es
complejo, creo que ya lo hemos dicho. Estamos aquí no porque lo hayamos pedido, creo que ninguna familia quiere que esto pase, pero si a alguno de ustedes les pasara, estoy segura que tendrían la valentía de levantar su voz y levantar su palabra para defender a quien aman. Así que la razón por la que estamos aquí, Tamia y yo el día de hoy, y todos los días, es porque amamos a nuestro Padre, amamos a nuestra patria, y Él nos enseñó que hay que luchar por las cosas que uno cree. Así que no crean que nos van a derrotar, que aunque los perros ladren, nosotras seguiremos en nuestro camino hacia la victoria. Bueno, hay una parte como súper importante y la que a ustedes que nos ven, hemos venido diciéndola desde hace varios episodios, y es que para que se concrete un magnicidio tienen que haber 3 fases. Tenemos una parte de una planificación, donde ahí también se ve el financiamiento y otras cosas logísticas. Vamos a la ejecución del crimen, y luego tenemos una parte sumamente importante que es el encubrimiento. Entonces me pareció igual muy importante que la fiscal Ana Hidalgo haya incluido la parte del encubrimiento como uno de los pasos para asegurar que se dé un magnicidio. Y de hecho, la impunidad. En la parte de la impunidad también, exacto, ella ha señalado, por ejemplo, a Ronnie Aliaga como uno de los personajes fundamentales, un coordinador de la impunidad. Porque Ronnie Aliaga, no nos podemos olvidar, incluso ha sido nombrado en varias versiones como el asambleísta de las bandas, el asambleísta Latin King. Entonces él habría hecho esta promesa, ¿no? Habría dicho que cuando ellos regresen al poder, es decir, cuando ganen las elecciones, y van porque poder han tenido siempre. Sí, exacto. Justamente eso es algo que igual hemos venido como hablando mucho, ¿no? Claro que ellos gobiernan, tienen un montón de funcionarios, a jueces también que nacieron claro que con ellos. También hay otros camiseteros pero que son correístas y nacieron del correísmo, ¿no? Pero bueno, entonces creo que es importante recalcar que además de Ronnie Aliaga, además anda calladito, ¿no? Él se ha encargado de eso, de como ir muy bajo perfil, pero justamente hoy se ha comprobado incluso más nexos, ¿no? O sea, siempre hemos sabido, y con toda la información que tenemos, de que Ronnie Aliaga es el subordinado de Javier Jordán, incluso comparten familia, ¿no? Ronnie Aliaga es el esposo o novio de una sobrina de Javier Jordán, y de hecho esta sobrina es una abogada que es una de las que le ayudó a Javier Jordán a impulsar estas demandas millonarias contra medios de comunicación que lo nombraban, a las cuales nunca se presentó al final y las cuales nunca prosperaron porque él mismo nunca hizo seguimiento de las grandes denuncias que hizo. Pero bueno, entonces esta abogada que le ayudaba a Jordán es justamente la novia de Ronnie Aliaga. Entonces ellos también comparten un vínculo familiar. Pero algo interesante que vimos hoy es que también Serrano estaba muy conectado con Ronnie Aliaga, y también hemos visto las comunicaciones en los chats de María Paula Christiansen, donde vemos que siempre ha habido una cercanía, incluso aquí recordando un poco, y vamos a sacar cosas en diferentes tiempos, justamente cuando se le sanciona a esta jueza polémica, ex jueza María Daniela Ayala, ahora ya no es jueza, hay un abogado, David Norero, con el que habla María Paula Christiansen, y dicen, no, nos bajaron a la jueza, nos quitaron a nuestra jueza, y dice una mala palabra, y vamos a poner ahí el chat para que ustedes lo puedan ver, ¿sí? Pero ¿quién es David Norero? El abogado del alcalde Aquiles Álvarez. Claro, entonces es muy interesante cómo podemos ir viendo esto. También, por ejemplo, hay un chat en el que María Paula Christiansen le dice a Javier Jordán, oye, dile a Pavel que le saque del cargo del municipio a esta chica porque, según ella, le había dado información a Fernando Villavicencio. Pero entonces, claro, como que, ¿por qué Javier Jordán tendría un vínculo directo con Pavel Muñoz para poder sacar a alguien a dedo de un municipio? Entonces ahí empezamos a ver también cómo siempre han estado conectados, siempre han actuado como esta estructura. Y no solo con el tema del magnicidio de Fernando Villavicencio, sino que vemos en otras operaciones también de seguimientos a otras personas. Y también como es algo muy interesante es que Javier Jordán todo el tiempo ha sostenido que él no tiene ningún vínculo con la política, ¿no? Pero es muy interesante porque también en los chats del caso Metástasis, que son parte de esta investigación, se ve cómo además Jordán es orgulloso de ser la única persona que le ha hecho recular a Rafael Correa.
Entonces, bueno, yo pienso que esta historia se cuenta sola. Pienso que además es lindo ver cómo incluso las pruebas que ellos han presentado luego demuestran su propio fraude. Y cada vez, como tú dices, o sea, cada vez que nos atacan, cada vez que emprenden alguna campaña, todo ha salido mal. Y ahí también creo que pienso que hay gente como Marcelo Lazo, como decía hoy, ¿no? Como solo con la plata se hace todo. No, esa plata fácil es la plata más difícil. Es la que peores cosas trae a la vida, a la familia. Y ese también creo que es un mensaje importante porque vemos como este joven que se arruinó la vida, que además como todo lo dice que lo hace como por su nueva familia, pero no se está dando cuenta realmente del legado que puede traer ese dinero sucio. O sea, de hecho, él, con todo lo que hemos visto ahora, se puede abrir varios procesos en su contra, además que él ya tiene una gran cola aquí en Ecuador de delitos, ¿no? Bueno, yo creo que estábamos hablando un poco como iniciando de qué se han tratado estos días. Yo creo que vamos a ir un poco por el principio. El primer día tuvimos este espacio en el que el juez saneaba todos los pedidos de nulidades por parte de los procesados y todos fueron desechados, resaltando además que ha habido un buen trabajo por parte de Fiscalía, eso es importante. Y también estaba esta parte en la que nosotras habíamos solicitado la exclusión de Verónica Zarauz como acusadora particular. La razón por la que nosotros solicitábamos esta exclusión es porque dentro del informe final de la UNIF se descubre que existe una relación, unas conversaciones entre Verónica Zarauz y María Paula Christiansen, justamente esposa de José Serrano, en la que hacen estrategias judiciales, comunicacionales, para ayudar a la defensa de los procesados dentro del caso magnicidio, que incluso Zarauz había enviado una carta a los Estados Unidos por petición de Christiansen, por supuesto, en la que además en esas conversaciones Zarauz le ruega que no se vaya a hacer público esto, y utilizando además sus anteriores papeles de que estaba casada con nuestro padre, para apoyar la narrativa de que José Serrano no era un hombre peligroso y no tenía nada que ver con el caso magnicidio. Y mientras, al mismo tiempo, ella ponía una acusación particular contra José Serrano y los otros 6 procesados. Esto a nosotros no nos hace sentido, nos hace saber que hay un intento de manipulación de la justicia. Sin embargo, el señor juez supo explicar algo en lo que, claro, primero no nos queda otra opción que atender lo que dice el juez, y tiene razón en esta parte. Este juez, en esta instancia, no tiene la capacidad de señalar a alguien por un delito distinto a lo que estamos juzgando. Estamos juzgando la autoría intelectual del crimen de Fernando Villavicencio. Y esto que estamos viendo acá con el tema de Zarauz y Christiansen y todos sus teléfonos es un nuevo delito. Entonces, nosotros exhortamos a las autoridades, a Fiscalía, a que inicien ya el nuevo caso por interferencia con la justicia, obstrucción a la justicia, manipulación de esta información y además ponernos en riesgo a nosotras, ya que habría sido Zarauz quien entrega la ubicación de nuestro domicilio justamente a quienes habrían asesinado a nuestro padre. Esto es imperdonable y yo sé que además la opinión pública ya ha dado el dictamen moral, el dictamen del corazón, porque entiendo el dolor que ha causado al país entero darse cuenta con la calidad de persona con la que tuvo que vivir algunos años nuestro padre. Sin embargo, sabemos que él ahora se encuentra totalmente libre de ese yugo, de ese vínculo, y nosotras también. No hay nada que puedan hacer para seguirnos lastimando. Y esa fue como una parte que, como digo, tiene un sabor un poco amargo, porque lo que hubiésemos querido es que esta persona sea excluida como acusadora particular. Sin embargo, entendemos cómo funcionan los tiempos procesales y ya vendrá el momento de que esas personas paguen ante la justicia. Después de saneadas estas dos etapas, empezó realmente ya la audiencia, en la que Fiscalía comenzó a desmenuzar la teoría del caso. Y es interesantísimo, la verdad es que es largo, uno tiene que mantenerse totalmente concentrado porque la Fiscalía tiene que leer
textualmente, íntegramente, los testimonios que va diciendo. Los primeros días se analizó el testimonio de Lenin Vimos, de unas partes del testimonio de Herrera, otras partes del testimonio, bueno, el testimonio de Daniel Salcedo ya fue leído íntegramente y creo que es uno de los testimonios más duros. En su momento recuerdo que cuando nosotras lo escuchamos, él dio el testimonio en una cámara de Gesell y nosotras estábamos conectadas vía Zoom, escuchando. Había una interferencia o sea, no se escuchaba perfectamente bien como hubiésemos querido, pero íbamos escuchando cosas que sacudían el espíritu, que sacudían el corazón. Porque claro, para quienes hemos seguido las investigaciones de Fernando Villavicencio, nos queda muy claro qué era lo que él encontró en los últimos 20 años. Él encontró cómo funcionaba esta estructura criminal que le dio paso, esta estructura político-criminal que le dio paso al crimen organizado a tomarse las instituciones. Por ejemplo, que ahora sea normal que medio Quito haya sido entregado a los lobos y que ahora... Cómo está y claro, Quito. Vemos todos los días bombas en la ciudad, cosas que no se veían antes y que no son simplemente el resultado de este gobierno que puede ser inútil muchas veces. No, estamos hablando de un caldo de cultivo, de un proceso que ha tomado más de 20 años y que ahora es casi imposible de salir porque, claro, lo decía nuestro padre, ¿no? Pueden cambiar las cabezas de arriba, pero todas las instituciones están tomadas en sus estructuras. Entonces vemos a la fiscalía tomada en muchas ocasiones, a la policía tomada en muchas ocasiones. ¿Por quiénes? Por estas mismas personas que estamos ahora exhibiendo nosotros, que son parte de este iceberg profundo, ¿no? Claro, también es interesante y algo que hemos aprendido, creo, este tiempo es que si bien hablamos de una toma y una putrefacción de la justicia y del Estado y de todo esto, también no podemos olvidarnos que sí hay funcionarios que hacen su trabajo, que sí hay periodistas valientes, que sí hay ciudadanos que están comprometidos con la verdad y creo que, como lo hemos dicho varias veces, cuando sí se hacen las cosas bien, lo tenemos que decir. Entonces, bueno, solo un poco como, porque si no es todo tan triste y es un escenario tan desolador, pero voy a tomar algo que tú acabas de decir, que es un tema de las estructuras y cómo hemos aprendido a través de este caso y de muchos otros, cómo funcionan las estructuras. Las estructuras criminales, cuando se corta una cabeza, hemos dicho que es como una hidra, ¿no es cierto? Muchas veces se atomizan, otras veces vienen otros a tomar un liderazgo de una estructura y nosotros de lo que sabemos, porque Mayra Salazar lo dijo, es que habría sido Pipo quien ordena la muerte de Leandro Norero, porque tenemos todas las evidencias de la planificación que se hace inicialmente entre Jordán, Norero, y que además sabemos ahora por el testimonio de Daniel Salcedo que fue por pedido de Norero que Daniel Salcedo empieza a hacer también sus rastreos, ¿no? Y que en ese momento Norero le dice también a Salcedo que ya Serrano estaría dentro del plan y que él está incluyéndose en toda la parte policíaca del seguimiento a Villavicencio. Claro, además Daniel Salcedo lo que confirma, y fue súper interesante hoy ver que en sus dispositivos habían todos los contactos, y tengo aquí anotado, de Pipo, de Gordo Luis, de Soledad Padilla, de los Bucaram, de Pipo, de Ronnie, Aliaga, etcétera, ¿no? Entonces ya vemos que de hecho Daniel Salcedo conoce y es parte de la estructura, entonces también él dice que él tenía este conocimiento, además que era socio con Javier Jordán, trabajaron juntos, de que Serrano y Jordán son íntimos desde hace mucho tiempo. También sabemos, por ejemplo, y hay todas las pruebas de que Serrano y María Paula Christiansen vivieron, no sé si ahora viven ahí, pero tenemos igual los chats que confirman. Cuando va el esposo de Verónica Zarauz, le dice: doctora, a María Paula Christiansen, envíeme la dirección de su casa, y le envía la casa que sale en la investigación de Diario Expreso, que está vinculada a una empresa en la cual Javier Jordán es presidente. Y además están los chats de todo, de como, oye, me debes tanto de la casa, Entonces, bueno, pues ha sido muy interesante ver cómo en todo han actuado juntos, en compra de casitas por allá, y de que todo esto lo conocía Daniel Salcedo. ¿Y por qué Daniel Salcedo decide hablar? Que es algo que me parece muy importante.
es porque a él lo intentan asesinar y no hay que olvidarnos que Daniel Salcedo ya fue llamado a dar versión y en su versión se quedó callado, no dijo nada. Fue cuando le intentan matar porque hay un rumor de que él va a hablar sobre el caso, que entonces deciden atentar contra su vida, contra la vida de su hermano, y tenemos un Daniel Salcedo que en su testimonio está súper molesto y molesto contra Rafael Correa, que además dice que es alguien que él admiraba, ¿no? O sea, se ve además como siempre había mantenido este vínculo y con dice Correa. que no sabe por qué Correa está hablando mal de Salcedo si él tiene tanta información. Entonces, o sea, la verdad es que el testimonio de Daniel Salcedo es cine. No tiene desperdicio, es interesantísimo y te permite entender la mente criminal. O sea, justo lo estaba diciendo, cuando nosotros escuchamos por primera vez este testimonio fue muy fuerte. Es más, eso me motivó a escribir una nota que era El Rey Midas Millennial, porque realmente veo en Salcedo veo un joven sumamente talentoso en muchas áreas, enfocado en el mal, en la maldad. Y eso, además, una persona creyente, cristiana, educado con esos valores, que tristemente ahora pertenece a ese lado del camino. Pero también, no crean que yo estoy justificando sus acciones, pero él dice que ahora él se da cuenta que si él está vivo, que si él quedó vivo después del atentado contra su hermano y contra él mismo, es una señal divina de que él tiene que decir la verdad. Y a partir de ese testimonio, junto con otros testimonios también, ¿no? Pero creo yo que el testimonio de Salcedo es importantísimo porque él está diciendo, y como lo hemos dicho muchas veces, él está confesando que es parte de una estructura criminal que participó en la autoría intelectual del magnicidio de Fernando Villavicencio. Y a partir de eso, él puede dar los roles de cada una de las personas que estarían participando. Y como siempre decimos, no es que nos quedamos con la palabra de un condenado, para nada. Él, además de todo lo que ha dicho, él lo sostiene, él solo puede decir lo que puede sostener con evidencias. Entonces, claro, el papel de fiscalía es atar cada una de las cosas que va diciendo Salcedo con las evidencias. Por eso se vuelve largo, pesado, pero al mismo tiempo de una riqueza. Esto es científico, lo que estamos viviendo es realmente una ciencia. Y creo que a partir de esto, Fiscalía puede desglosar, individualizar los roles de los 7 procesados en el caso magnicidio. Nosotros en esta semana publicamos 2 notitas, les invito a que la revisen. La primera era la fracasada estrategia de Serrano con apoyo de Zarauz. En esa empezamos contando un poquito todo lo que hemos venido hablando de los chats entre Zarauz y Christiansen. También contamos sobre el primer día de la audiencia. Y esta segunda nota, que creo que salió el día de hoy, es el magnicidio FB, cómo se planificó, ejecutó y encubrió el vil crimen. No significa que ya está terminado, este es un resumen simplemente hasta el día jueves, en donde pues terminamos esta notita. Pero ahí se puede ya ver estas 3 etapas de las que habla Fiscalía: la planificación, la ejecución y el aseguramiento de la impunidad, que es fundamental entender que estas 3 etapas se han desarrollado y que son necesarias en un magnicidio como este. Y claro, también, ¿no? Dentro de lo anecdótico, voy a decir, es que estamos nosotras ahí en la sala todo el día agotados, es muy fuerte, pero también estamos viendo a los procesados a través de las pantallas conectados, sus defensas, y es impresionante, es impresionante. Yo creo que este juicio será material de estudio durante mucho tiempo, porque nos está exhibiendo en tiempo real. O sea, yo sé que la gente dice que ha pasado mucho tiempo, y claro, como hijas también lo decimos, hay un dolor muy grande que necesita ya ser saneado por la justicia. Pero la verdad es que 3 años es un tiempo, es un buen avance. Yo voy a decir con el corazón roto, más de 15 años del asesinato del general Gabela, y que no tiene respuestas, y que incluso vemos que este caso, el caso magnicidio, viene a traer unas respuestas para el caso del general Gabela, cositas que iremos
dilucidando en el resto del capítulo. Bueno, justo eso, creo que hay algo importante que justo han tratado de usar las defensas de los procesados como un poco para confundir a la gente, como en el tema de las fechas, que 2022, que 2023. Hay algo muy importante que definir aquí, todos los testimonios revelan esto, hubo 2 momentos en los que se planificó el crimen. Tenemos un momento en el 2022, cuando Fernando Villavicencio saca la foto de la piscina y ahí empieza la bomba, ¿sí? Jordán no soporta más, le escribe directamente a Norero y le dice: yo necesito que resuelvas esto de este Villa. Y ahí empieza el contacto con Daniel Salcedo, ¿sí? Y también tenemos que en 2023, luego posteriormente, se encuentran, Daniel Salcedo cuando ya está libre, se encuentra presencialmente con Ronnie Aliaga y conversan, ya le dicen, bueno, no, el caso sigue, o sea, vamos, la planificación del asesinato sigue y va a estar alias Invisible a la cabeza, y esto además se puede corroborar cómo Daniel Salcedo hablaba con el Invisible. Hay las capturas de pantalla de las llamadas que tenían, hay además todas las fotos que evidencian todo lo que Daniel Salcedo dice, yo tenía este guardia, el señor Congo, mi chofer era el señor Darwin Jacome, y todo esto se puede evidenciar en fotos. O sea, de verdad que Daniel Salcedo todo lo que dice lo ha probado, él ha dado las claves de sus dispositivos. Entonces no es solo no es solo que explotaron su celular, sino que él ha dado acceso total a sus dispositivos. Y algo muy interesante es esto. Sabemos que en 2022 era Norero, el cabecilla de los Lobos, y de otros además, ¿no? El fundador de la nueva generación. Que estaba a cargo de la planificación de la parte material, pero luego, al ser asesinado, entonces tienen que pedirle permiso a los que quedaron en la estructura liderando. Entonces de ahí Daniel Salcedo vuelve a hacer este vínculo para hablar con Pipo y para hablar con Esteban Aguilar, alias Lobo Menor, para que ellos den la luz verde. Y aquí también es algo importante que hay que aclarar. No es que Pipo recibió $1 millón por el magnicidio, no, se acordó que se iba a gestionar $1 millón, que se iba a reunir $1 millón. Y luego tenemos varios testimonios que dicen que, por ejemplo, $500,000 habría ido para las disidencias de las FARC, de Frente Oliver Sinisterra, y otro $500,000 que habría ido a los Lobos. Y de ese $500,000 tenemos, por ejemplo, que se conoce que a esta facción de Laura le habían dado $200,000, o eso es lo que le habrían dicho, que la cabeza de Fernando Villavicencio costaba $200,000 y que a cambio les iban a dar el manejo de medio kit. Y el Invisible y de Laura. Entonces también tenemos luego esta información de que Salcedo además luego dice que al Invisible le habían ofrecido entre $20,000 y $50,000 para hacer un adelanto. Sí, entonces también sabemos que hubo un adelanto, que fueron a Cali, que el gordo Luis habría ido a Cali a entregar un dinero. Entonces ahí vamos conectando igual toda esta parte financiera, y creo que ahí la persona que más conoce de todo este tema es Daniel Salcedo. Es más, algo que a mí me parece muy interesante es que dentro de los testimonios se dice que Daniel Salcedo es quien bancariza estos dineros, porque él es un experto en el lavado de dinero. Y eso, o sea, eso es sorprendente, realmente, claro, ver todas sus habilidades puestas para lavar los dineros mafiosos. Y claro, ahora entendemos también cómo funcionan estas estructuras. Algo que me parece curioso es que, claro, toda esta teoría, esta estructura que habría sido la encargada del crimen de nuestro padre, nosotros ya lo veníamos revelando. Es más, en la nota que sacamos hace unos días, nos toca citarnos a nosotros mismos con una buena nota que hicimos, que era la cólera de los tetas, ¿no? Los tetas refiriéndonos a la banda de los tetones. Y esta nota es de diciembre del 2023. Y es que, claro, estas hijas han venido investigando desde el día 1 y lo han demostrado con investigación, con periodismo serio, en nuestro portal, que lo fundó nuestro padre justamente, cómo habría sido toda esta estructura. Y ahí se puede ver toda la gran batalla que ya la vimos, cómo dio nuestro padre esta gran batalla, y que eso fue lo que enardeció a esta estructura y a esta organización.
Ahora, verlo trasladado, o sea, imagínense lo que ha sido para nosotros trasladar toda la información que teníamos en el primer libro, en Un año sin Fernando, una golondrina que se hace verano, en todos estos años de investigaciones. Ahora, por fin se está materializando en el juicio, frente al juez. Entonces, realmente creo que es un avance súper grande. Yo quiero que vayamos a ver el video de TC Televisión, que ha hecho un resumen también de lo que hemos visto en estos días. Y después de eso, vamos al corte. Regresamos para seguir en los detalles de la audiencia. Durante la cuarta jornada de la audiencia evaluatoria y preparatoria de juicio en torno al asesinato de Fernando Villavicencio, la Fiscalía concentró su exposición en la cadena operativa que habría permitido ejecutar el asesinato del ex candidato presidencial. La fiscal Ana Hidalgo retomó el testimonio anticipado de Marcelo Lazo y continuó individualizando los elementos de convicción en contra de los 7 procesados. La principal actualización fue la definición de los roles atribuidos a los 3 cabecillas de los Lobos. Según la Fiscalía General del Estado, Wilmer Chavarría alias Pipo, fue quien recibió el encargo activando los recursos criminales, disponiendo a los operadores y autorizando directamente el atentado por el cual se habría ofrecido $1 millón. La acusación fiscal sostiene que sin su aprobación el crimen no podía ejecutarse. Recordemos de que hay testimonios anticipados como el propio Daniel Salcedo, donde verifica la transacción de estos dineros. Existen también testimonios como de Marcelo Lazo. Tenemos de que se nombra ya a las personas justamente de que han estado haciendo el pago de los dineros, no directamente. En este caso fue nombrado hoy día por la señora fiscal la persona que se encargaba de distribuir el dinero y que inclusive no solamente están involucrados en este caso, sino en otros casos muy relevantes aquí en el Ecuador. Por otro lado, también se señaló a Esteban Aguilar, alias Lobo Menor. Fue ubicado como el segundo al mando de la organización criminal y responsable de transformar las órdenes superiores en operaciones ya concretas. Él habría coordinado reuniones, pagos, seguimientos y la célula encargada de la ejecución, y que también fue quien dispuso a Luis Arboleda, alias Gordo Luis, el dinero para que él sea quien lo distribuya, financiando las necesidades logísticas y conectando a los financistas con los Lobos, junto con los reclutadores y las estructuras colombianas que se habrían unido para perpetrar el asesinato. Se dice que gracias a Daniel Salcedo se llegó a bancarizar ese dinero. Si el dinero se bancarizó, debemos tener las cuentas, debemos tener las transferencias, debemos tener la evidencia. Y eso, por más de que sacudamos el expediente, no lo vamos a encontrar. Esta audiencia continuará durante los próximos días. Incluso se dio a conocer que seguirá el día sábado 4 de julio y posteriormente será retomada del 18 al 19 de julio. Daniel Borja, El Noticiero, trabajando por Ecuador. El periodismo libre se sostiene contigo. Apoya nuestro podcast y llévate un paquete exclusivo. Súmate hoy, porque el periodismo independiente necesita de ti. Bueno, hoy se soltó una bomba para el público. Nosotros ya la conocíamos por el testimonio de Daniel Salcedo y la conocimos cuando ya se ingresaron los dispositivos de Daniel Salcedo dentro del expediente. Y es un chat con un personaje que se llama John Teniente y que a través de cómo van avanzando las conversaciones entre Daniel Salcedo y John Teniente, entendemos que es una persona vinculada a la policía de Colombia, ¿sí? Entonces, aquí hablan de esto, que se hizo una bomba también, de que Daniel Salcedo, después de haber participado en los seguimientos y en la coordinación del crimen, quería irse de Ecuador. Entonces, lo que él hace es buscar y solicitar un asilo en Colombia. ¿Y cuál era su carta de presentación para pedir este asilo? A través de este John Teniente, dicen, claro, es que Daniel Salcedo era la persona, y le presentan a Daniel Salcedo como la persona que ayudaba a lavar el dinero de Jorge Glass y Rafael Correa en Ecuador. Esa es la carta de presentación. Esa es la carta de presentación para que le puedan dar el asilo en Colombia. ¿Y quién estaría detrás de este asilo y de la reunión que iba a tener Daniel Salcedo en Colombia? Es el hermano de Gustavo Petro, Juan Fernando Petro. Todo esto está en los chats. Es brutal, es una cosa increíble. Y claro, y le vemos al abogado Juan Carlos Salazar diciendo, ay, bueno, es que tienen que probar. Bueno, una cosa que es interesante es que si tú vas a matar a alguien, no vas a hacer no le vas a mandar una transferencia a alguien y le vas a poner asesinato de Fernando Villavicencio. Claro, es lo que decíamos, o sea, ¿en qué mundo el sicario da factura?
La forma de bancarización es justamente el lavamiento de ese dinero y de eso... ¿Qué es lo que están esperando pues estos abogados? Pero eso es a lo que están acostumbrados. Los hemos visto como cromo repetido a estos abogadazos en los casos Metástasis, Purga, Plaga, los casos más podridos de este país. Ahí están ellos. Con la y misma también narrativa. ahora los vemos. Y yo digo, eso es algo que tiene que ya empezar a cambiar en el país. Entiendo que hay estos secretos entre abogado y cliente y que eso es intocable, no sé qué, pero cuando vemos que los abogados son parte de la podredumbre del Ecuador, cuando vemos que ellos son parte de los procesos judiciales, no como precautelando el debido proceso de sus clientes, no, sino cuando realmente estamos viendo que ellos son parte de las mentiras. No sé, como este abogado que decía que el grillete electrónico se carga por la noche, que por eso hay que sacarse. Ahora los veremos caer a todos. No, y que ahora Aquiles Álvarez mismo quiere, creo que declarar que sí. Sí, a eso me refiero. De hecho, sí. A eso me refiero. Como mi papi decía siempre, los abogados tienen el derecho de defender a quienes quieran, sobre todo para que haya un debido proceso. Claro que sí. Pero no tienen el derecho de salir al país a mentirle a los medios de comunicación, de hacer fraudes procesales, de hacer obstrucción a la justicia, de incluso amedrentar a las víctimas de los casos. Entonces vamos viendo, quizás por primera vez, que los abogados también están siendo nombrados y serán vinculados en los siguientes procesos que se abran. Voy a decir las palabras de Ruth Arregui. Fernando, el Ecuador acabó financiando a Venezuela, es decir, el pueblo ecuatoriano. Con nuestros dólares acabamos financiando operaciones ficticias, operaciones sobrevaloradas en su gran mayoría. Y esto lo que involucra es un gravísimo delito de peculado, porque significa que el Banco Central del Ecuador puso la plata de los ecuatorianos para financiar operaciones delictivas como la del señor Alex Saab Morán y Álvaro Pulido. ¿Qué es lo que encontramos en este caso? Encontramos que parte del dinero de la empresa de Alex Saab y Álvaro Pulido, Fondo Global de Construcción, 4.2 millones de dólares, salen de la cuenta de Fondo Global a la cuenta de una empresa que se llama Inconec. Inconec es la empresa de la señora Micaela Leherer Alarcón, quien es la pareja o esposa del señor Carlos León Ponte, dueño de la Casa de Valores CEFIS de Panamá y también de la Casa de Valores CEFIS de Ecuador. Y la Casa de Valores CEFIS de Panamá recibe 23 millones de dólares de la plata de Fondo Global, de la plata de Alex Saab, y CEFIS Ecuador 9.3 millones. Y la señorita Micaela Leherer Alarcón en su empresa Inconec recibe 4.2 millones de dólares de la empresa de Alex Saab. Y justo esas fechas que ella recibe este dinero, 2012-2013, un informe del Consejo Nacional Electoral presentado por la presidenta, no por Villavicencio, por la presidenta del Consejo Nacional Electoral, Diana Tamaín, establece que entre los aportantes a la campaña del binomio presidencial, Rafael Correa y Jorge Glass, habían al menos $70,000 de aportes de la señorita Micaela Leherer Alarcón. El nombre de la señorita Micaela Leherer Alarcón consta en el expediente de Fondo Global. Es más, ella tiene orden de captura, está prófuga del país, está prófuga de la justicia ecuatoriana. ¿Quién fue el abogado de la señora Micaela Leherer Alarcón? Felipe Rodríguez, que ayer en el programa Políticamente Correcto tuvo la audacia de decir que el caso Alex Saab es un show. O sea, está bien que un abogado haga lo que le dé la gana, sí, cobre los honorarios que quiera de testaferros, delincuentes, narcotraficantes, criminales, de quien quiera, pero vaya a levantar la voz en un tribunal y no utilice un medio de comunicación para aparecer como político, como analista y dando clases de ética y de moral. Hubo como 15 casos en los cuales ya casi todos fueron declarados inocentes. Entonces el caso Saab no es más, y recuerden mis palabras, que únicamente un show político de detuvieron a alguien en los Estados Unidos que sería el testaferro de Maduro. Lindo caso para el tema mediático y político, pero en lo legal, en lo penal, es un caso cerrado. En sus palabras se ve que se escucha que está devengando los honorarios, pues. Claro, él recibió dinero de su cliente. ¿Quién era su cliente? Micaela Leherer Alarcón, dueña de la empresa Inconec, y el padre de ella fundó aquí en el Ecuador la Casa de Valores CEFIS, por la que el señor Carlos León Ponte manejó más de 32 millones de dólares de las cuentas y de la plata de Alex Saab. Y el otro socio del mismo estudio jurídico de Felipe Rodríguez, del señor León Michel, es el abogado de Carlos León Ponte. Y aquí no pueden venir los abogados a darle clases de moral a este país cuando están cobrando de presuntos delincuentes. Bueno, y eso solo para acotar una cosa pequeña. Tenemos a un Juan Carlos Salazar
abogado de Javier Jordán, que sale a dar declaraciones mintiendo, tergiversando lo que dice Fiscalía. Por suerte hay un expediente y lo que él diga en medios no importa, digamos, pero sí debería importar, debería haber algo que se pueda hacer a través de la ley porque pueden defender a quienes quieran. Sí, no es que los narcos o los empresarios corruptos no tengan derecho a una defensa, claro que la tienen, está bien, pero esa es una cosa y otra cosa es salir a los medios, otra cosa es fabricar falsos positivos en Estados Unidos. ¿Sí? Claro. Entonces, ojo con eso y también por eso digo, o sea, hemos visto como que la ley nos queda debiendo a veces para ciertas cosas, ¿no? Y ahí tendríamos que, o sea, ahí está el gran trabajo de revisar la ley. Cuando la ley es obsoleta, cuando la ley ha sido, o sea, utilizada por los mismos mafiosos para darle la vuelta a las cosas, entonces hay que revisar la ley y hay que cambiar las reglas del juego, porque si estas reglas lo que hacen es beneficiar a los mafiosos, entonces ¿cuándo vamos a poder elegir entre la patria o la mafia? Estamos condenados a, por seguir las leyes, estar detrás, siempre detrás de los mafiosos, porque ellos nos tienen ganada esa batalla y ya se conocen la ley, ese es su trabajo. Claro, bueno, y tenemos como este mismo abogado, el mismo día que sale a tergiversar la información de Fiscalía, es nombrado dentro de uno de los testimonios, del testimonio de Ronald Herrera. Es nombrado en este testimonio como que él habría ofrecido dinero para que Ronald Herrera cambie su testimonio, ¿sí? A través de una funcionaria penitenciaria, de lo que entiendo. Entonces, claro, el mismo día hablan de él, hablan de María del Mar Gallegos como la persona que incidentó. Además que yo estaba ahí cuando ellos no se presentan y ponen una excusa de que hay algo pasó con el avión, que ni sé cuánto, ni sé cómo. La jueza les pone una sanción y ellos con sus amiguitos en los otros juzgados salen impunes. Así es. Además, María del Mar Gallegos es profesora, imagínate, hasta de los policías. No, entonces, ¿cómo esta gente mucho, ¿no? que aparece, por ejemplo, en los chats, además aparecen los chats entre Marcelo Lazo y Ronald Herrera, Marcelo Lazo le dice, sí, amigo, ya Jordán solucionó. Hoy viste que no se presentó la abogada de José Serrano. Entonces, ahí vemos cómo además actúan juntos, ¿no? O sea, Jordán da la orden de que María del Mar, que es la abogada de Serrano, no se presente. ¿No? Claro, y justo, o sea, es esa misma escena, ¿no? Ese mismo día que no se presentaron, que fueron sancionados por la juez Ortiz, y luego, claro, son restituidos, tenían una multa económica además, sí. y luego se la quitan, pero luego cuando vemos en estos chats, es obvio, queda muy claro cómo funcionan y estas defensas que, como decíamos en la nota, también actúan en tándem, lo único que hacen es demostrar lo podrida que está la justicia. Pero creo que es importante que hablemos un poquito sobre esta parte de la compra de los testimonios y también de la compra de los servicios, por ejemplo, de los peritos, que ellos han utilizado y lo dicen, ¿no? Y a mí a veces ya me da pena verle a Javier Jordán en todas las publicaciones intentando poner ahí su narrativa porque creo que ya no tienen los mismos alcances que tenían antes sus troles. Entonces ahora le toca a él mismo estar de post en post comentando. Con María Paula Christiansen, justamente. Los dositos. Entonces, dicen, estos teléfonos ya fueron periciados en Estados Unidos. Y aquí están ahora nosotros en el proceso tuvimos la versión de esta señora perito, Joviana González. Sí, es una señora estadounidense con un español malo, pero que dio cátedra de lo que no es ser profesional. Y en esta versión, que además hoy tuvo que leerla la fiscal, como a la fiscal le toca leer íntegramente, tal como está el texto, llega a ser jocoso, pero es doloroso para el país, que esa sea la realidad en la que estamos viviendo, porque esta es la perito que, por ejemplo, una de las cosas que a mí más me impacta es que atrevidamente le dice a la señora fiscal en audiencia, le dice, incluso Marcelo Lazo tiene mails con usted, y le nombra, y le dice sus nombres completos, y como con una prepotencia. Entonces, cuando le toca las preguntas a la fiscalía dice, ¿cuántos son los muchos mails que usted ha encontrado? Entonces ahí se le empiezan a agüitar los helados, y empieza, voy a buscar, es que no se ve bien, porque es un PDF, y le da largas, luego dice que encuentra 4. Ok, ¿qué dicen estos 4 correos? Empieza a buscar y son comunicaciones muy planas, de estilo laboral, en el que dice Marcelo Lazo pide algo y
la fiscal responde, sírvase y cúmplase lo que dicte la norma. Y luego resulta que ese mail, como tiene una respuesta, entonces viene con cola y resulta que esos son los 4 mails que tienen entre Fiscalía y Marcelo Lasso. Con eso quieren sostener que Marcelo Lasso fue comprado por Fiscalía, cuando quienes realmente compraron al testigo son ellos. Y en cambio, las pruebas de eso están ahí. Y eso es lo que digo yo. ¿En qué cabeza les cabe hacer de esta forma las cosas? Y hoy lo decíamos, ¿no? Cada acto que ellos hacen en contra de la verdad, lo único que hace es ser abono para esta gran cosecha que estamos viendo ahora. Pues y los pagos, además, sabemos, a Marcelo Lasso se le hicieron a su novia. Banco Internacional, número de la cuenta. Eso ya queda ahí. Y de esa forma Marcelo Lasso intentaba convencerle a Ronald Herrera. Y claro, de alguna manera Ronald Herrera no cae. Y ahí hay un momento como muy, muy conmovedor, voy a decir, en el que él escribe unos mensajes a su esposa y le dice, aquí están todas estas conversaciones, si a mí me matan, tú tienes que exponer esto porque será, lo que necesita saber el Ecuador es que a mí me mató Javier Jordán, Serrano y Marcelo Lasso. 2 cosas que voy a decir para terminar esto, porque lo que hemos encontrado en estos celulares es increíble. Es que Marcelo Lasso, cuando le quiere convencer a Ronald Herrera de ser cooptado, le dice, es que en Fiscalía no te dan nada, no te ofrecen nada. Entonces, por ejemplo, ahí queda demostrado que no le ofrecieron nada. Así es. Segunda cosa también, vemos que Marcelo Lasso le dice, sí, nosotros sabemos la verdad, pero eso no importa. Tenemos que irnos con estos, con ellos, dicen, ¿no? Con el equipo ganador. ¿Por qué? Porque Diana Salazar ya no es nada, porque perdieron la consulta popular y entonces ahí Jordán va a volver con poder con la RC. Entonces ahí se puede quedar explícita esta relación entre el crimen organizado y este partido que ahora sabemos que es una organización criminal, que es la Revolución Ciudadana. Este juicio apenas comienza y creo que es la primera vez que frente a la justicia, frente a un juez, a un estrado y frente a los medios de comunicación, se está exhibiendo esta estructura narcopolítico, criminal, judicial, mediática, transnacional, que no está solo detrás del crimen de Fernando Villavicencio, no está solo detrás de este magnicidio, sino de todo lo que ha pasado en los últimos 20 años que mantiene podrido a nuestro país. Y creo que es momento que cada uno de nosotros, ecuatorianos, valientes, seamos capaces de levantar nuestra mirada, levantar nuestra voz y empezar a limpiar la política. Como lo decía Fernando Villavicencio, es hora, ecuatorianos valientes, vamos a escoger entre la patria o la mafia. Gracias. El periodismo libre se sostiene contigo. Apoya nuestro podcast y llévate un paquete exclusivo. Súmate hoy, porque el periodismo independiente necesita de ti. Un año sin Fernando, una golondrina que sí hace verano, revela el entramado de los autores materiales del magnicidio. Apoya la investigación independiente, compra el libro hoy en Librería Española. El periodismo libre no sobrevive solo, necesita de ti.